En enero de 2024, Cristina Saralegui volvió a sentarse frente a las cámaras de Univisión después de años lejos de la televisión cotidiana. Tenía 76 años y no regresaba para anunciar un nuevo programa. Regresaba en buena medida para decir que seguía viva. En Internet, contó con una mezcla de indignación y humor. La habían matado 4 veces. También habían circulado imágenes manipuladas en las que parecía gravemente enferma, postrada o arruinada. Cristina se burló de una fotografía que, según dijo, la hacía parecer una momia desenterrada de Egipto. Pero detrás del chiste había algo que no le hacía ninguna gracia. Familiares y amigos recibían esas falsedades, se asustaban y la llamaban para saber si estaba bien. Aquella escena tenía una ironía difícil de ignorar. Durante décadas ella había sido una de las mujeres más reconocibles de la televisión hispana, una presencia que entraba en millones de casas. Y, sin embargo, después de retirarse del ritmo televisivo, otros empezaron a inventarle una vida que no era la suya. Cristina, que había pasado media existencia preguntando a los demás quiénes eran de verdad, tuvo que reaparecer para recuperar el derecho elemental a contar su propia versión. Si se mira su historia desde ese momento, el dolor de Cristina Saralegui no parece una sola tragedia. Es una sucesión de pérdidas de control. A los 12 años perdió el país en el que había nacido y la posición privilegiada de su familia. De joven perdió la posibilidad de terminar la universidad cuando faltaban apenas 9 créditos. Más tarde, mientras construía una carrera extraordinaria, vio quebrarse su primer matrimonio y aprendió el precio que podía cobrar el trabajo cuando ocupaba casi todo el espacio. Después, llegó la enfermedad de su hijo John Marco, el miedo más difícil de administrar para una madre. Y cuando parecía que al menos el trabajo seguía siendo el territorio firme de su vida, Univisión terminó. El show de Cristina después de 21 años. No fue solo perder una oficina o un horario. Para alguien que trabajaba desde la adolescencia, fue quedarse sin la estructura que le decía quién era al despertarse cada mañana. Lo sorprendente es que muchas de sus heridas parecen conectadas por la misma pregunta. ¿Qué ocurre cuando una mujer que aprendió a sobrevivir trabajando descubre que el trabajo ya no puede protegerla? Antes de convertirse en Cristina, hubo una niña de La Habana que conocía una vida muy distinta. Su abuelo Francisco Saralegui había levantado un importante negocio editorial y la familia pertenecía a un mundo de dinero, influencia y publicaciones. Aquella seguridad se terminó con la Revolución Cubana. En 1960, cuando Cristina tenía 12 años, los Saralegui abandonaron Cuba y comenzaron de nuevo en el sur de Florida. Ella recordaría durante años la dureza de no poder regresar. La frase, «Cuba son mis raíces», resumía una contradicción que nunca desapareció del todo. Estados Unidos se convirtió en su país, pero el lugar de origen quedó congelado en la memoria. Para una niña acostumbrada a la comodidad, el exilio no fue simplemente mudarse de casa. Fue comprobar demasiado pronto que una fortuna, un apellido y una posición social podían desaparecer por una decisión histórica que ningún miembro de la familia podía controlar. Ese aprendizaje volvió a aparecer cuando Cristina estaba a punto de terminar sus estudios en la Universidad de Miami. Faltaban 9 créditos para graduarse en comunicaciones. Su padre atravesaba otro revés financiero y ya no podía pagar con facilidad la educación de todos. Según contó ella años después, él decidió priorizar los estudios de su hermano Pachi. La explicación fue brutalmente clara. Como padre cubano, consideraba que el varón tendría que mantener una familia algún día, mientras que a Cristina, por ser mujer, la mantendría el hijo de otro. Cristina identificó aquella lógica por su nombre, machismo. No consiguió entonces el título que le faltaba tampoco para obtener. Pero aquella humillación funcionó como una orden en sentido contrario. Si el mundo suponía que una mujer debía depender de un hombre, ella iba a construir una vida en la que nadie pudiera decidir por ella cuánto valía. El problema es que una promesa hecha desde una herida puede convertirse,
Con los años, en una forma de exigencia feroz, Cristina empezó desde abajo en revistas. Trabajó en vanidades por un salario modesto. Aprendió a escribir profesionalmente en español, después de haber recibido buena parte de su formación académica en inglés, y fue ascendiendo hasta convertirse en una figura importante del periodismo de revistas. En 1979, asumió la dirección de Cosmopolitan en español. Aquel puesto le permitía hablar a mujeres latinoamericanas de independencia, sexualidad, relaciones y poder personal, en una época en que muchos de esos temas todavía chocaban con códigos sociales muy conservadores. Su ambición no era un accidente de carácter, tenía una raíz concreta. Aquella joven a la que le dijeron que no valía la pena invertir los últimos recursos familiares en su educación, necesitaba demostrar que podía sostenerse sola. Y lo demostró. Pero mientras subía profesionalmente, la vida privada empezó a pagar una parte de la cuenta. Dosh, su primer matrimonio, con Tony Menéndez, terminó en divorcio en 1983, después de 7 años, y una hija en común, Cristina Amalia. La propia Saralegui relacionó la ruptura con diferencias profundas sobre la ambición, el trabajo y el papel que cada uno esperaba ocupar en la relación. Él no compartía su obsesión profesional. Ella no quería reducir sus aspiraciones. El divorcio la empujó a una depresión. Aquí aparece una de las contradicciones más persistentes de su vida. El trabajo había sido la herramienta con la que conquistó independencia, pero también podía alejarla de las personas que amaba. Años después, hablaría con menos triunfalismo sobre esa época. La mujer capaz de dirigir una revista continental podía comer un sándwich frío dentro del automóvil mientras corría con su hija pequeña de un lugar a otro para cumplir una entrevista. El éxito, visto desde fuera, parecía libertad. Vivido desde dentro, a veces era una carrera en la que nunca existía suficiente tiempo para ser periodista, madre, esposa e hija al mismo tiempo. Después del divorcio llegó Marcos Ávila, músico vinculado a Miami Sound Machine, y con él una relación que se convirtió en la estructura más estable de su vida adulta. Ambos formaron una familia ensamblada. Cristina tenía a Titi, Marcos tenía a Stephanie, y juntos tuvieron a John Marco en 1986. Durante años, la imagen pública de Saralegui fue la de una mujer imposible de intimidar. En televisión hablaba de sexo, infidelidad, violencia doméstica, identidad, enfermedades y conflictos familiares, con una franqueza poco común en la pantalla hispana de su época. El show de Cristina, que comenzó en 1989, creció hasta convertirse en una institución. Su conductora parecía tener siempre una respuesta, una frase rápida, una energía capaz de dominar el estudio. Pero el problema de ser conocida como la mujer fuerte es que, cuando llega algo para lo que no existe una respuesta inmediata, la distancia entre la imagen pública y la vida privada puede volverse insoportable. Ese algo tuvo el rostro de su propio hijo. John Marco fue diagnosticado con trastorno bipolar a los 19 años. Cristina ha contado que antes del diagnóstico percibía que algo raro estaba ocurriendo, pero no sabía nombrarlo. Entonces, llegó el episodio que cambió el significado de todo. Su hijo intentó quitarse la vida. En entrevistas posteriores, ella relató que John Marco había pensado en lanzarse desde el 5º piso de un estacionamiento. Finalmente, él mismo condujo hasta un hospital cercano, fue al área psiquiátrica y se internó. Ese detalle importa porque rompe una imagen demasiado simple del muchacho como una víctima pasiva. En medio de una crisis gravísima todavía encontró una forma de pedir ayuda. Para Cristina, sin embargo, comenzó otra clase de aprendizaje. Había pasado años entrevistando especialistas y escuchando problemas ajenos, pero cuando la enfermedad mental entró en su propia casa, descubrió cuánto desconocía. Ella misma reconoció el peso del estigma latino alrededor de la psiquiatría. Temía aquello que muchas familias temen, la palabra loco, el juicio,
la vergüenza, la confusión entre un diagnóstico clínico y una falla moral. Empezó a acompañar a su hijo a la psiquiatra y comprendió que la enfermedad requería tratamiento, paciencia y una vigilancia que no se resuelve con voluntad. John Marco llegó a pasar un largo periodo en una institución especializada. Cristina describió aquellos años desde un lugar que no tenía nada de televisivo. Regresar a casa, entrar al cuarto vacío de su hijo, acostarse en su cama, tomar una camiseta para olerla y llorar. Durante el día, el público seguía viendo a una conductora que reía, discutía, bailaba y levantaba el pulgar. De noche, una madre trataba de aceptar que no podía curar a su hijo con amor, dinero, contactos ni disciplina. Ahí se encuentra quizá el dolor más profundo de su historia, porque también desarmó la lógica con la que Cristina había sobrevivido desde joven. Si faltaba dinero, se trabajaba. Si alguien dudaba de ella, se trabajaba el doble. Si una relación fracasaba, se reconstruía. Si un programa tenía un problema, se producía mejor. Pero la enfermedad bipolar de un hijo no responde a esa fórmula. No existe una cantidad de horas de trabajo que garantice que nunca habrá otra crisis. No existe una madre suficientemente poderosa para prometer que el trastorno no volverá. En 2024, Cristina dijo que John Marco estaba muy bien y que vivía en su casa, y agradeció profundamente esa estabilidad. Es una buena noticia, pero no borra lo que ella aprendió. Algunas victorias familiares no consisten en derrotar para siempre a una enfermedad, sino en conseguir que la persona pueda vivir con tratamiento, apoyo y dignidad. La crisis de John Marco coincidió con otro golpe, esta vez en el lugar donde Cristina se sentía invencible. En 2010, Univision puso fin a El Show de Cristina. La primera comunicación pública hablaba de una transición y del cierre de una etapa, pero Saralegui dijo después que ella no había decidido retirarse. La habían despedido. Recordó una reunión extraordinariamente breve en la que, después de 21 años, se le planteó dejar el programa semanal y hacer algunos especiales. Ella lo interpretó como una salida. Más tarde sostuvo que la cadena buscaba una imagen nueva y que su edad había influido. Univision no confirmó esa lectura en aquellos términos. Lo que sí está claro es que el final no fuese el retiro ceremonial que Cristina imaginaba para sí misma. Años después, cuando don Francisco le preguntó por aquella caída, Cristina dijo algo revelador. Tenía 63 años y sentía que le faltaban apenas 2 para retirarse como había planeado, con una celebración, con sus empleados, a quienes consideraba familia, y con una despedida a la altura de toda una vida de trabajo. No ocurrió. Dijo que se sintió como una porquería de persona. En otra entrevista había usado una imagen distinta. Se sintió del tamaño de una hormiga. No era únicamente la pérdida de fama, era una crisis de identidad. Desde los 16 años había trabajado casi sin interrupción. De pronto estaba en casa sin saber qué hacer con las horas. El programa no había sido solo un producto televisivo. Era el sitio donde se habían mezclado su ambición, su disciplina, su sentido de utilidad, sus amistades profesionales, su autoridad y su contacto con el público. Cuando desapareció, todas esas funciones se apagaron al mismo tiempo. Hay una escena de aquel día que funciona mejor que cualquier explicación psicológica. Después de la reunión con Univision, Cristina y Marco se subieron al automóvil y fueron a un bar. Pidieron martinis y se miraron tratando de comprender qué acababa de pasar. Ella llevaba décadas enseñando a su público a ir pa'lante, pero en ese momento ni siquiera sabía cuál era la dirección de adelante. La pérdida del programa se juntó con el dolor por John Marco, y Cristina empezó a beber demasiado. En una entrevista con AARP, explicó que el alcohol le permitía sentirse mejor por un momento y olvidar lo demás. Su marido terminó confrontándola. Le preguntó si quería que sus hijos y sus nietos la recordaran de esa manera. Ella buscó ayuda de una consejera de adicciones y cambió el rumbo.
Es importante contarlo sin convertirlo en una etiqueta permanente, porque en 2024 ella misma rechazó los rumores que todavía la describían como alcohólica. Lo que reconoció fue un periodo de consumo problemático, ligado a una etapa de depresión y pérdidas, seguido por una decisión de pedir ayuda. Su respuesta inmediata al despido también revela otra vieja herida. Necesitaba demostrar que seguía teniendo valor. Telemundo le ofreció una nueva oportunidad y nació Pa'lante con Cristina. Sobre el papel, parecía la revancha perfecta. La reina de los talk shows podía cruzar la calle, instalarse en la competencia y probar que el problema nunca había sido ella. Pero la realidad fue distinta. El programa duró aproximadamente un año. Tiempo después, Cristina dio una explicación sorprendente. Se sentía fuera de lugar, como una mujer que engañaba a su marido. La frase puede sonar exagerada hasta que se entiende lo que Univision había representado para ella. La cadena no era simplemente un empleador, había sido su casa profesional durante 21 años. Aun después de sentirse expulsada de ella, seguía emocionalmente atada a ese lugar. Se fue a la competencia para salvar su orgullo, pero una parte de ella todavía actuaba como si estuviera traicionando a la familia que la había rechazado. En ese proceso empezó a mirar de frente otra deuda, el tiempo familiar. En conversaciones recientes, ha dicho que ahora está aprendiendo a ser mujer, abuela, madre e hija, a hacer las cosas que no pudo hacer cuando trabajaba sin parar. Esa frase cambia el significado de muchos años de éxito. No es un rechazo de su carrera. Cristina no reniega de haber abierto puertas, de haber hablado a millones de latinos, ni de haber ganado poder en una industria difícil. Lo que reconoce es el costo. Durante décadas había tenido la capacidad de estar presente para un público gigantesco, mientras a veces sentía que no podía estar presente de la misma manera para los suyos. La paradoja es cruel. Una mujer que enseñó a tantas familias a hablar de sus problemas, tuvo que llegar a la vejez para recuperar conversaciones domésticas que el calendario profesional había ido aplazando. Después llegaron pérdidas que ya no podían resolverse con ningún regreso televisivo. En mayo de 2017, murió su hermano menor, Iñaki Saralegui, a los 54 años, después de 5 meses de lucha hospitalaria tras un trasplante de hígado. No era únicamente su hermano. Había trabajado con Cristina durante más de 2 décadas y formaba parte de la maquinaria íntima que sostuvo su carrera. Ella llegó a describirlo con un lenguaje casi maternal, diciendo que era como su hijo mayor. La muerte de Iñaki ocurrió cuando Cristina ya había atravesado el despido, la depresión, el alcohol y la enfermedad de John Marco. Para alguien que había vivido rodeada de equipos, invitados y ruido, las pérdidas familiares fueron reduciendo el mundo a su círculo más cercano. La fama podía traer homenajes, no podía reemplazar a un hermano. Ese es también el punto en el que sus deseos incumplidos se vuelven más complejos. Uno de ellos fue sencillo y concreto. Quería cerrar su carrera de otra manera. Soñaba con llegar a la edad prevista para retirarse, recibir una despedida digna y terminar junto a la gente con la que había construido el programa. Univision cortó ese guión 2 años antes de lo que ella esperaba. Más tarde intentó probarse a sí misma en Telemundo, pero el nuevo programa no recuperó el mundo anterior. Aquella despedida perfecta nunca ocurrió. En 2024 recibió homenajes, abrazos y reconocimiento cuando volvió a la cadena que había sido su casa. Pero un homenaje tardío no convierte el pasado en otra cosa. Hay heridas que pueden reconciliarse sin borrarse. Otro deseo sigue siendo más importante que cualquier asunto televisivo: que las familias latinas hablen de la enfermedad mental sin vergüenza. Cristina convirtió la experiencia de John Marco en una causa pública, porque ella misma había descubierto lo poco preparada que estaba para comprender un trastorno psiquiátrico dentro de su casa. Su historia no ofrece un final mágico. Su hijo está mejor, según ella, pero el trastorno bipolar exige seguimiento y tratamiento.
Precisamente por eso su mensaje tiene peso. No habla desde la fantasía de que una madre salvó a su hijo con fuerza de voluntad, sino desde el aprendizaje de que pedir ayuda profesional puede salvar una vida. Para una mujer acostumbrada a resolver, aceptar los límites de lo que una madre puede controlar fue probablemente una de las lecciones más duras, y queda una aspiración todavía más íntima: recuperar el tiempo que no vuelve. Cuando Cristina dice que ahora aprende a ser abuela, madre, hija y simplemente mujer, está admitiendo que hay años imposibles de repetir. No puede regresar a la infancia de Titi para estar en cada momento que el trabajo le robó. No puede rehacer los días de Cosmopolitan con menos prisa. No puede volver al cuarto de John Marco antes de la crisis y reconocer de inmediato lo que estaba ocurriendo. No puede regresar a 2010 y obligar a Univision a darle la despedida que esperaba. Tampoco puede sentarse otra vez con Iñaki antes del trasplante, sabiendo cuánto tiempo quedaba. Su gran pendiente, entonces, no es un nuevo programa. Es algo más difícil: vivir de una manera distinta con el tiempo que todavía tiene. Tal vez por eso su reaparición de 2024 resultó tan reveladora. Internet había fabricado una Cristina derrotada, enferma, quebrada, abandonada, reducida a una fotografía envejecida. Ella apareció para decir que esa mujer no existía. No negó que hubiera sufrido. No podía negar el exilio, el divorcio, la depresión, la enfermedad de su hijo, el despido, el abuso del alcohol en una etapa oscura, ni la muerte de su hermano. Lo que negó fue que esas heridas constituyeran toda su identidad. La diferencia es esencial. Durante buena parte de su carrera, Cristina tuvo que demostrar fortaleza porque millones de personas la observaban. En la vejez parece interesarle algo distinto: no demostrar nada. Cristina Saralegui no obtuvo todas las despedidas que quería, ni pudo proteger a su familia de todas las heridas que temía. Sí, perdió un país, un título universitario que estaba a 9 créditos de conseguir, un matrimonio, la seguridad sobre la salud de su hijo, el programa que definió su vida profesional, y a un hermano que había trabajado a su lado durante décadas. Pero el deseo que todavía permanece abierto no es el de regresar al estudio y reclamar el trono. Es que el tiempo que queda tenga un significado que los años de éxito no siempre pudieron darle. Cuando a los 76 años dijo que estaba alimentando su alma y preparándose para el último viaje de la vida, no sonó como la mujer derrotada de los rumores, sonó como alguien que finalmente había dejado de correr. Y ahí queda la imagen final. No el estudio lleno, no el aplauso de 100 millones de espectadores potenciales, no la estrella de Hollywood, ni el pulgar levantado frente a las cámaras. Una casa en Miami, una familia cerca, un hijo que está mejor, un marido que permaneció a su lado y una mujer que ya no necesita levantarse cada mañana para demostrar que merece un lugar. Durante décadas Cristina Saralegui creyó que avanzar significaba trabajar más, hablar más fuerte y no detenerse. Su vida terminó enseñándole algo que no cabía en el antiguo lema. A veces seguir adelante consiste precisamente en saber cuándo dejar de correr.